En este video estudiaremos los tipos de datos en Python. Los tipos numéricos, booleanos, complejos, cadenas, vacío y funciones relativas a ellos. Entre sus particularidades, los tipos de datos son de tipo dinámico, es decir, que no requieren que se defina el tipo de objeto. El intérprete infiere el tipo de dato del que se trata, es decir, si le asignas un número entero a una variable o a un objeto, Python va a reconocer ese entero y le va a definir a la variable tipo entero. Es fuertemente tipado. Existen operaciones que no están permitidas entre tipos de datos que no sean compatibles. Para ello, en lo posible, las funciones de conversión de tipo de dato nos ayudarán a realizar la operación que deseamos. Los tipos son clases. En Python todos sus objetos o todos sus elementos son objetos. Y los datos, una vez identificados, se convierten en objetos instanciados del tipo al que pertenecen. En el próximo curso veremos en profundidad la programación orientada a objeto. Por ahora, simplemente veremos la identificación de estos objetos como variables de algunos de estos tipos. En este esquema visualizamos los tipos de datos según sean numéricos, de cadena o textos y booleanos. Los booleanos tienen como valores o almacenan como valor verdadero o falso. Los textos son caracteres alfanuméricos o cadenas, y los numéricos pueden ser entero, flotante o complejo. Acá tenemos un ejemplo de los números enteros que puede utilizar Python. En Python 2 también identifica un número de entero largo identificado como long, al cual se le añadía una letra L al final. Pero ya en Python 3 no son reconocidos. Los puntos flotantes se reconocen por el punto como decimal. Hay que tomar en cuenta de que la precisión de los números depende en gran medida de la capacidad del equipo de cómputo, por lo que en ocasiones una operación con números de tipo float no dará el resultado esperado, sino una aproximación. Veamos este ejemplo, 2/3 nos da 0.6 y la periodicidad de este decimal truncado a 16 decimales. Los números complejos van a tener como sintaxis o definición la primera parte o el primer número, que es la parte real, el símbolo más y otro número seguido de la letra J que define la parte compleja o el componente complejo. Los valores booleanos, aquí tienen varios ejemplos de números complejos. Los valores booleanos o el objeto booleano va a tener dos valores, true con la T en mayúscula o false con la F en mayúscula. Ambos representan respectivamente para falso un valor entero 0 y para true un valor entero 1. Las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son secuencias encerradas entre comillas o apóstrofes. Aquí tenemos dos ejemplos. El valor ninguno representa, o none, representa un valor vacío. Las funciones relativas a tipo de dato, type, si recuerdan,
devuelve o regresa el tipo de datos de una variable. En este caso, para hola es un string, para 12 es un entero y 23j un complejo. La función string transforma a un objeto compatible en una cadena de caracteres. Aquí tenemos true convertido en cadena y este número complejo convertido en cadena. La función int transforma un objeto compatible a un objeto int. Puede convertir objetos string que representen correctamente un número entero. Trunca los objetos de tipo float a la parte entera. True es convertido en 1 y falso en 0. Esto es con respecto a los datos booleanos. Y no es compatible con objetos de tipo complex. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este da una sección porque no puede convertir un complejo y hola no es compatible con un número entero. La función float transforma un objeto compatible a un tipo float. Puede convertir objetos de tipo string que contengan o representen correctamente un número real. Es compatible con los objetos tipo int. True es convertido en 1.0 y false en 0.0. No es compatible con objetos de tipo complex. Entonces acá tenemos varios ejemplos. Aquí aparece un error y acá también. La función complex transforma a un objeto compatible a un objeto tipo complex. Convierte objetos del tipo string que contengan o representen correctamente un número complejo a un número complejo. Transforma en un objeto de tipo complex a un par de números, ya sean int o float. Si solo se da un número entero o float, este será identificado como el componente real y el componente complejo será 0j. Aquí tenemos varios ejemplos. Este sería 3.5, la parte real, y esta la parte imaginaria. La parte real, la parte imaginaria. Punto real me devuelve la parte real del número y punto image me devuelve la parte imaginaria. La función bool transforma en booleano a un objeto, 0, falso y cualquier otra cosa distinta de 0, strong. Aquí tenemos varios ejemplos. Este devolvió falso y lo demás true. Los tipos de datos inmutables son aquellos cuya estructura no puede modificarse a menos que sean eliminados. Todos estos tipos de datos primitivos son de tipo inmutable. Los enteros, los float, booleanos, complejos y los string. Más adelante estudiaremos la inmutabilidad, al igual que otros tipos de datos inmutables. Hasta acá este video de los tipos de datos.